El objetivo de este video es explicar una lectura del capítulo 9 de Daniel, una lectura verdadera del capítulo. Verdadera me refiero a una lectura de acuerdo a las tradiciones milenarias judías de cuál es la forma correcta de entender este capítulo 9 de Sefer Daniel, del libro de Daniel. ¿Por qué digo que se refiere a verdaderas si son según las tradiciones judías? Porque Daniel era un judío. Daniel vivió hace aproximadamente 2530 años en Babel, en Babilonia, lo que hoy sería Irak. Era una persona extremadamente elevada, era un profeta. Y Daniel, en este capítulo en particular, tuvo una profecía que está terriblemente tergiversada y mal interpretada por muchísimas personas. Por eso el objetivo de este video es explicar en forma concreta de qué está hablando Daniel. Ahora bien, los versículos más complejos son el 24 y el 25. Pero para entender estos dos versículos que están casi al final del capítulo, es importante entender el contexto de lo que está diciendo Daniel. ¿En qué contexto dijo esos dos versículos? Y a partir de entender esto, y esto lo vamos a ver a partir de leer desde el comienzo del capítulo, vamos a entender a qué se refería Daniel con los versículos 24 y 25. Punto número 1. La situación en la que se encontraba el pueblo judío en ese momento en que Daniel dijo este capítulo, por así decir. Estaban en Babel, como dije antes, en Babilonia, en el exilio tras la destrucción del primer templo. El primer templo duró 410 años, construido por Shlomo Amelech, el rey Salomón, destruido por Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, y Nebuchadnezzar se llevó a varios niños sabios del pueblo judío en su época hacia Babel, hacia Babilonia, y ahí creció Daniel. Daniel rezaba todos los días, y dentro de sus rezos, como vamos a ver en un minutito, es que aparecen estos dos versículos en donde Daniel, en resumen, después lo vamos a ver en el interior del libro, por así decir, en donde Daniel profetiza la venida de Moshiach, la venida del Redentor final del pueblo judío. En la práctica, esa venida estaba condicionada a que el pueblo judío haga teshuvá, retornemos a Dios, cumplir los preceptos de Dios, las mitzvot, etcétera, etcétera. En la práctica esto no ocurrió, el pueblo judío no retornó, y por lo tanto la visión de Daniel, como vamos a ver, significó el final de una época determinada de la historia del pueblo judío, pero no significó la venida de Mashiach en la práctica. Ahora bien, yo no soy un traductor de Tanaj, de los textos, entonces tampoco vamos a leer letra por letra, digamos, en todos los versículos del capítulo 9, sino que vamos a detenernos en los versículos más importantes, por así decir, y el resto lo vamos a ir viendo por arriba. El capítulo 9 empieza diciendo lo siguiente: Daniel estaba en el primer año del gobierno de Dariovesh, hijo de Ahasverosh de Madai, porque después hubo otro Dariovesh, de Persia. En ese año Daniel estaba haciendo cálculos y estaba pensando en los números sobre que en la práctica, en ese momento en que Daniel estaba haciendo estos cálculos, ya tendría que haber llegado la redención final del pueblo judío, o sea, el retorno del pueblo judío hacia Eretz Israel, desde Babilonia hacia Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Irmiyahu Anovi, el profeta Irmiyahu, dijo que el pueblo judío iba a estar, tras la destrucción del primer templo, 70 años en Babel, en Babilonia, y después iban a retornar. Esto es lo que dijo Irmiyahu. Daniel estaba parado en un momento de la historia en la cual él no calculó correctamente la cuenta, y él pensó que ya se habían cumplido los 70 años que había dicho Irmiyahu, pero en la práctica la redención no estaba ni siquiera cerca. Esto es lo que dice Daniel. Entonces él se pone a rezar. En la práctica, Daniel cometió el siguiente error, que después se corrige, digamos, a lo largo del texto. El error fue que él calculó los 70 años desde el comienzo de la conquista de Nebuchadnezzar sobre la tierra de Yehuda, el sur de la tierra de Israel. El rey Yoyakim, así se llamaba el rey, Nebuchadnezzar lo conquista, y esto fue 18 años antes de la destrucción del primer templo y el exilio del rey Tzidkiyahu, digamos, el último rey de Yehuda, del sur de la tierra de Israel. Daniel pensó que el cálculo de 70 años era a partir de Yoyakim, pero faltaban 18 años más, porque el cálculo en la práctica, como vamos a ver más adelante, fue a partir de la destrucción del primer templo, el exilio de Tzidkiyahu Hamelech, el rey Tzidkiyahu. Continúa diciendo Daniel, se puso a hacer un rezo. ¿Y en qué consistía el rezo de Daniel? Él rezó a Dios, el Señor, y se confesó y dijo: Dios, por favor, eres un gran Dios, un gran Señor, temible, que cuidas el pacto y la bondad a quienes lo quieren y a quienes cuidan sus preceptos.
pecamos, aquí está la confesión de él, pecamos, nos confundimos el camino, fuimos malvados, nos rebelamos, nos alejamos de tus mitzvot, de tus preceptos, y no escuchamos a tus sirvientes, los profetas, etc. Estos son los versículos 3, 4, 5, 6, 7, y un largo rezo de Daniel. Dios, tuyo es la misericordia, la tzedaka, la justicia, la caridad, y nosotros tenemos la vergüenza. Y continúa así diciendo Daniel varias veces, la misma idea, básicamente una confesión hacia Dios de que el pueblo judío no estaba haciendo lo que tenían que hacer. Dios es misericordioso, Dios perdona, y nosotros no escuchamos la voz de Dios nuestro Señor, ir en sus preceptos, y todo el pueblo judío transgredieron la Torá, se alejaron, no escucharon la voz de Dios, etc. Y por lo tanto nos ocurrió todo lo que está escrito en la Torá, en dos lugares. Parshas Bejukoisai, hay una serie de 48 maldiciones. Parshas Kisoboy, hay una serie de 98 maldiciones, que todas estas ocurrieron en la destrucción del primer templo. Y a esto se hace referencia a Daniel aquí, que Dios cumplió. Dios cumplió la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moshe, en el versículo 11. Y nosotros pecamos, etc. Y Dios cumplió sus palabras. Continúa Daniel diciendo, como está escrito en el 13, versículo 13, como está escrito en la Torá de Moshe, todas las cosas malas que nos iban a pasar, etc., que ya pasaron de vuelta en la destrucción del primer templo. Y el versículo 14 es muy interesante. Dios se apuró a traer el mal, digamos, todas estas maldiciones sobre nosotros, porque Dios es un tzadik, Dios es justo, nuestro Señor, en todas sus acciones es justo, y nosotros no escuchamos su voz. ¿Qué significa que Dios se apuró? ¿A qué se refiere? Nuestros sabios explican en Parshas Vaizhanan, hay una serie de versículos larga, en donde empieza esos versículos, cuando tengas muchos hijos y nietos, etc., en la tierra de Israel, traducción literal, y estén un tiempo en la tierra de Israel, y se alejen de la Torá. Entonces Dios, en Parshas Vaizhanan, describe, en el libro de Dvarim, describe una serie de cuestiones terribles, y dice que el pueblo judío se va a terminar perdiendo. Cuando nosotros sumamos la cantidad que vale cada letra de la palabra Benoishantem, van a pasar un tiempo, Noishan es anciano y Ashan, esto suma 852. 852. En la práctica, el pueblo judío, desde que entró a la tierra de Israel con Yoshua bin Nun, hasta que salimos de la tierra de Israel exiliados por Nebuchadnezzar, etc., tras la destrucción del primer templo, pasaron 850 años. La Torá dice 852. Dios, esto es a lo que hace referencia Daniel, Dios se apuró, versículo 14, se apuró y nos sacó 2 años antes para que no se cumpla que vamos a ser totalmente destruidos. Porque esto es lo que dice la Parashá, Vaizhanan. Por eso Daniel dice que Dios se apuró, porque es un tzadik, porque es justo y porque quiere hacer el bien a su pueblo. Continúa Daniel en el medio del rezo, y ahora Dios nuestro Señor, en el 15, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, con mano fuerte, y nosotros pecamos. Dios, sé justo y calma tu enojo de tu ciudad de Jerusalén, de tu monte, de tu santo monte, que se refiere al monte Moria, donde estaba el templo, el Beis Hamikdash, porque nosotros pecamos, etc. Nuestros padres pecaron, Jerusalén es una vergüenza, y ahora escucha nuestro Señor la tfilá de tu sirviente, o sea, Daniel, y las súplicas. Ilumina tu rostro sobre tu templo que está destruido, en aras de Dios. Escúchanos, abre tus ojos. 17, 18, 19. Vamos al 19. Hashem Shema, Dios escucha, Dios perdona, Dios escucha, presta atención y hace rápidamente, y no te detengas en aras de tu nombre, de tu Señor, porque tu nombre está sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahora vamos al 20. Daniel explica, mientras yo estaba hablando y rezando y confesándome que pequé, que mi pueblo pecó, y suplicando frente a Dios por su santo monte, el contexto de Daniel lo dice claramente. Por el Beis Hamikdash está rezando Daniel, por el templo, por Jerusalén. 21. Mientras yo hablaba en la tfilá, en el rezo, a Ish Gabriel, el señor, el hombre Gabriel, que es un malach, un ángel, que Daniel mismo dice que ya lo conocía porque en el comienzo del libro ya se le presenta a Daniel. Se apareció hacia la tarde, voló hacia mí este ángel hacia la tarde. 22.
y habló conmigo y me dijo: Daniel, ahora salí, o sea, del cielo de Shamaim, para hacerte entender, para explicarte. Daniel estaba contando al comienzo del capítulo 9, contando el exilio, y no entendía que ya habían pasado los 70 años, pero faltaban 18 más para la verdadera redención. Entonces Gabriel ahora le va a explicar. 23. Al comienzo de tus súplicas, cuando Daniel se puso a rezar, le cuenta Gabriel, salió palabras de Dios. Y yo vine a decirte estas palabras. Y quiero que las entiendas en tu visión. 24. Estos versículos los vamos a ver en detalle. Aquí es donde entra, digamos, la cuestión compleja. Primero lo leo en hebreo. Shovuim Shivim. Traducción literal, Shovuim viene de la palabra Sheva. Cada palabra en hebreo tiene un shoiresh, una raíz, en general de 3 letras. Sheva quiere decir 7. Shavua quiere decir semana, es un conjunto de 7 días. Semanas, en plural, en hebreo se dice Shavuot. Semanas. Es una palabra en femenino y por eso termina Shavuot. Vav y Taf. Cuando la palabra se refiere a masculino, termina con Yud y Mem. Daniel dice Shavuim, como si fuese masculino. Con seguridad no se refiere a semanas. Si se refiriese a semanas, tendría que decir Shavuot. Shivim, 70 semanas. Shivim es 70. Pero dice Shavuim, como si estuviese hablando en masculino. Entonces, o Daniel no sabía hebreo, cosa que obviamente lo descartamos, o Daniel se está refiriendo a otra cosa. La Torá se explica que hay ciertos periodos de años que contamos en la tierra de Israel. Y se llama Shemitah y Yovel. Shemitah es un periodo de 7 años. 6 años y el 7º año la tierra descansa. Shemitah. Yovel significa, tras 7 periodos de 7 años, o sea, 49 años, el año número 50 también es un año de descanso de la tierra, se llama Yovel, jubileo en castellano. Un conjunto de 7 años, Daniel lo está llamando en el versículo 24, la primera palabra, Shovuim, periodo de 7 años. ¿Cuántos periodos de 7 años? Shovuim Shivim, 70 periodos de 7 años. Paso número 1. Como introducción, Daniel va a explicar primero en el versículo 24 en general, y en el versículo 25 va a detallar el mismo periodo que explicó en el versículo 24, el tiempo en el cual tenía que llegar Mashiach, la redención final. Él estaba parado esperando la redención. Ya sabemos que desde el comienzo del exilio del pueblo judío, destrucción del primer templo, hasta el final, o sea, la reconstrucción del segundo templo, Irmiyahu ya había dicho 70 años. Y esto ya lo citó incluso Daniel al comienzo del capítulo, 70 años. Tras esos 70 años, ¿qué iba a pasar? Entonces, Daniel va a explicar que van a ocurrir 70 periodos de 7 años, o sea, 490 años, para que venga Mashiach. Como ya dije al comienzo, si el pueblo judío hacía Teshuvá, retornábamos a las buenas acciones, retornábamos a la Torá, a las mitzvot, etc. Esto no pasó, por lo tanto, el año número 490, tras los 70 periodos de 7 años, ¿qué ocurrió? Destrucción del segundo templo. Y continúa con el exilio que estamos ahora. En la práctica, toda la época de la construcción del segundo templo, que duró 420 años, durante esos 420 años es parte del Golus, es parte del exilio que continuamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque en la práctica, incluso con el templo construido, no había una autonomía e independencia total del pueblo judío, sino que estuvimos bajo el gobierno de Persia, bajo el gobierno de Grecia, bajo el gobierno de Roma, etc. Entonces ese tiempo continúa siendo parte del Golus, del exilio. El tiempo de la construcción del segundo templo, los 420 años que existió, fue parte del exilio. Ahora bien, como para terminar el paréntesis, digamos, fuimos redimidos de Egipto. Esto fue una redención completa y estamos esperando la segunda redención completa. La construcción del segundo templo no fue una redención completa, por lo que acabo de explicar. Estamos esperando la segunda redención completa rápidamente en nuestros días con Mashiach. Volvemos al texto. 70 periodos de 7 años. Nechtach al Amjo fue cortado, digamos, decretado sobre tu pueblo, Be'alir Kochejo, sobre tu santa ciudad. De vuelta al contexto, está hablando específicamente de Jerusalén, del Beis Hamikdash, del templo. Lejale y a Pesha, para acabar con Pesha. Pesha es una palabra para pecado. Acaban a aparecer 3 palabras: Pesha, Hatas y Avoin.
que en términos sencillos significan lo mismo. Algunos comentaristas dicen que Pesha es cuando es a propósito, Hatas fue sin querer, Ovoin fue sin intención, que es algo parecido a sin querer. Sin querer significa que la persona ni siquiera fue consciente de lo que hizo. Sin intención significa que no lo hizo para enojar a Dios, lo hizo por taiva, por una pasión, no podía aguantar y transgredió. Pesha es a propósito, transgredió a propósito, no porque no podía aguantar. Hay otros comentaristas que dicen que Peshas son pecados entre el hombre y su prójimo. Hatas son pecados entre el hombre y Dios. Y Ovoin es idolatría, literalmente. Pero sea como fuere la explicación, son pecados. Entonces dice el versículo, Lejale Pesha, para acabar, después de 70 periodos de 7 años, acabar con Pesha, con los pecados, Ule Hosem Hatois, y para acabar totalmente y destruir Het, otra vez pecados, Lejaperavoin, para expiar los pecados, Ule Havit Tzedek Olamim, y para traer la justicia eterna, Mashiach, donde todos los pueblos juntos vamos a servir a Dios, como dice Tzfania, el profeta Tzfania, capítulo 3, versículo 9, versículo famoso. Le abdo in kula shuchem echad, para servir a Dios todos juntos, etc. Velachto in chazem venovi, y para sellar finalmente todo aquello que nuestros profetas dijeron sobre la época de Mashiach, que va a haber paz en el mundo y que se van a transformar las espadas en arados, etcétera, etcétera. Y para construir literalmente ungir el Santo Sanctorum, es decir, la construcción del tercer templo, que es una construcción eterna, como está explicado en diferentes lugares. El primer y segundo templo eran binyanos de Barnash, eran construcción, como dice Zohar, construcciones del ser humano. El tercer templo es binyanos de Kuchabrihu, es una construcción de Dios, eterno. Este fue el versículo 24, donde Daniel solamente dijo en general, para que venga Mashiach faltan 490 años. Y ahora viene el detalle. 25. Beseida le dice Gabriel, el ángel Gabriel a Daniel, Beseida Besaskei, tenés que saber y entender, min moitzot davar, de aquello que yo te acabo de decir, lehoshiv, para retornar, belibneis Yerushalayim, para construir Yerushalayim, de vuelta. El contexto es la construcción de Yerushalayim y el tercer templo. Ad Moshiach Nagid, hasta que venga el Moshiach líder, Nagid significa líder, que esto se refiere en realidad a Koiresh. En la práctica, Koiresh Melech Paras, el rey de Persia, fue el que permitió la construcción del segundo templo. Entre el permiso, digamos, de la construcción del segundo templo, comenzaron a construirlo, en la práctica estuvo interrumpido 18 años, y después se construyó en la práctica el templo, que son los 18 años que hay entre el exilio de Yoyakim, como dijimos anteriormente, y Tzidkiyahu, el error que había cometido Daniel anteriormente, que dijimos que él veía la redención después de 70 años, pero faltaban 18 más. Son estos 18 años que Koiresh permitió la construcción del templo, un rey de Persia, pero se interrumpió. El pueblo judío estaba políticamente equivocado, en la práctica no importa toda la historia ahora, pero interrumpieron la construcción del tercer templo. ¿Cuándo va a la práctica a ocurrir esta construcción del segundo templo? Shavuim, nuevamente la misma expresión. Shavuim son periodos de 7 años, no Shavuot, que significa semanas, sino Shavuim, en masculino, periodos de 7 años, Shiva, 7 periodos de 7 años, 49 años. Veshavuim, de vuelta, nuevamente, periodos de 7 años, Shishimushnaim, 62. Esto no se refiere a días, ni semanas, ni ninguna otra explicación extraña que traen otros personajes que no quiero ni mencionar. Shavuim Shishimushnaim, periodo de 7 años, 62. Voy a traducir el versículo y después lo explico. Toshuv, va a retornar, Benivnesa, y va a ser reconstruida, Rehoiv, las calles, Beharutz. Harutz era una especie de pozo que había alrededor de una muralla de una ciudad para proteger la ciudad, el acceso a la ciudad. Ubetzoika Itim, va a ser con mucha dificultad, porque la práctica, como dije anteriormente, incluso toda la época de la existencia del segundo templo, no fue una redención completa. Ahora bien, ¿a qué se refiere Daniel con las 7 periodos? 7 periodos de 7 años, son 49 años, y después los 62 periodos de 7 años. ¿A qué se refiere Daniel? Y la idea es así: desde la destrucción del primer templo hasta que Koiresh, el rey de Persia, permite la construcción del segundo templo, pasaron 7 periodos
de 7 años, 49 años. Que esto es lo que dice Daniel, Shavuim Shiva. 7 periodos de 7 años, 49 años, más 3 años. Pero esos 3 años en la práctica no entran dentro de la cuenta de Daniel. Vamos a ver más adelante que sí van a entrar, pero en la práctica dentro de la cuenta de Daniel en este versículo no entran, porque Daniel está considerando periodos de 7 años. Shavuim Shiva. 7 periodos de 7 años son 49 años. Pasados esos 49 años, Koiresh da permiso para la construcción del segundo templo. Pero en la práctica, como ya dijimos anteriormente, esa construcción se interrumpe durante 18 años. Pasados esos 18 años, es que en la práctica se construye el segundo templo. Entonces tenemos 49 años, porque son 7 periodos de 7 años, 7 por 7, 49 años, más 3 años, más 18 años. En total son los 70 años. 49, 52, más 18, 70 años que dijo Irmiau que el pueblo judío iba a estar en exilio en Babilonia. Y después retornan a la tierra de Israel con Ezra y la construcción del segundo templo. Luego, Daniel dice, esta es la primera parte. La segunda parte es Shishim Ushnaim, Shovuim, perdón. Veshovuim Shishim Ushnaim, Toshuv. Vamos a retornar y va a haber periodos de 7 años, 62 periodos de 7 años. Ahora bien, 62 periodos de 7 años nos da 434 años. En este tiempo de 434 años tenemos la existencia del segundo templo fue 420 años. El templo duró 420 años. Entonces tenemos 7 periodos de 7 años, son 49 años. Más los que faltaban, los 18 años, más 3 años que faltaban, que dijimos que no entraron en la cuenta, porque Daniel está contando periodos de 7 años y no menos de esto. 3 años no es un periodo de 7 años, entonces no entra en la cuenta. Y el templo existió 420 años. En total, cuando sumamos los 62 periodos de 7 años, así explican los mefarshim, los comentaristas, más 4 años que tampoco entraron, que eran los 4 que faltaban de los 3. Teníamos 3 años que no entraron al comienzo de la cuenta de 7 periodos de 7 años. 49 más 3, esos 3 no entraron. Más al final, también hay 4 años que no entraron en la cuenta de los 62 periodos de 7 años, que esos 4 completan los 3 que, por así decir, nos comimos antes. Ahí tenemos el último periodo, el número 70 de 70 periodos de 7 años. Entonces, los comentaristas explican así, lo voy a leer de adentro para que sea más simple todavía. Si esto es así, hasta que Koiresh, el rey de Persia, que vino después de Dariovesh, hasta él hubo solamente 7 periodos de 7 años, más 3 años que entraron en el octavo periodo de 7 años, que no entran dentro de esta cuenta. En el primer año de Koiresh, fue parte del pueblo judío a Jerusalén y comenzaron a construir el Beis Hamikdash, que estuvo 18 años hasta el primer año en Dariovesh a Parsi, el segundo Dariovesh, por así decir. Y ahí se construyó el Beis Hamikdash en el reinado de Dariovesh, en su segundo año de reinado. Y el Beis Hamikdash duró 420 años. Si es así, entonces, desde la construcción de Jerusalén hasta la destrucción de Jerusalén, tenemos 438 años, que son los 62 periodos de 7 años, más 4 años, 62 por 7 es 432, más 434, perdón, más 4 años para completar los 70 periodos de 7 años de los cuales Daniel está hablando. En total tenemos 70 periodos entonces de 70 años. De vuelta, primero Daniel dijo en el versículo 24, 70 periodos de 70 años, y viene Mashiach. Y después Daniel explicó, hay 2 etapas en este periodo. Primero hay 7 periodos de 7 años, hasta que aparezca Koiresh y permita construir el segundo templo. Él va a permitir construirlo, pero va a pasar 18 años hasta que en la práctica lo hagan. Y luego tenemos 62 periodos de 7 años, cada uno, hasta que va a terminar, para completar en total 490 años, hasta que termina, en el momento de la práctica fue la destrucción del segundo templo, a través de Titus, que también fue un Nagid, él también fue alguien que gobernó, por supuesto, y esto es lo que continúa diciendo Daniel.
En el versículo 26, después de los 62 periodos de 7 años, y Koresh Moshiach, van a matar a Agripas Amelech. El rey Agripas fue el último rey que gobernó sobre la tierra de Israel, no era un judío, es toda una historia muy larga. En la práctica, Agripas era el rey, lo matan. Ve'ein, Loi, y ya no está más. Lo mataron a Agripas, el último rey del pueblo judío en la época del segundo templo. Ve'air ve'akoidesh yashchis, y la ciudad y el santo, o sea, el Beis Hamikdash, el templo, va a ser destruido. Am Nagid, un pueblo que gobierna, que se refiere a Titus, de Roma. Habba, que va a venir sobre Jerusalén, sobre el templo, etc. Bekitze Bashetef, y lo van a destruir, lo van a arrasar. Beatketz Milchomo, y hasta que venga la guerra, hasta el final de la guerra, que se refiere a la guerra de Gog y Magog, que es la guerra previa a la venida de Mashiach. Benecheretzes Shemeimes, y hasta ese momento vamos a estar en desolación, destrucción, exilio. Quiere decir que lo que está diciendo Daniel es, de vuelta, primero en la cuenta general 70 periodos de 7 años. Después, dentro de esa cuenta general va a haber dos partes. Una parte hasta la construcción del segundo templo, con Koresh, y una parte hasta la destrucción del segundo templo. Y en total son 490 años. 27. Veikbir Brislorabim continúa diciendo lo que va a pasar en la destrucción del segundo templo. Y va a haber un pacto con muchos. Shavua Echad. Un periodo de 7 años. Titus hizo un pacto con el pueblo judío de no destrucción de Jerusalén durante 7 años. Pero, continúa diciendo Daniel, Bajatzia Shavua, en la mitad de esta semana, entre comillas, periodo de 7 años, Yashbis, va a dejar de haber Zebah Mincha, ofrendas en el templo. Y van a poner un ídolo en el templo, básicamente es lo que está diciendo. Y lo van a destruir, lo van a arrasar, y lo van a destruir totalmente. Y vamos a continuar un exilio largo, porque no retornamos a la Torá y las mitzvot. Si retornábamos, como dijimos antes, en este momento venía Mashiach. No retornamos, continuamos en el exilio hasta el día de hoy. Entonces, el capítulo 9 de Daniel no habla de semanas, no habla de días, está hablando de periodos de 7 años. Y esta nebúa, esta profecía, en la práctica ya se cumplió por la construcción del segundo templo, que en el momento de Daniel todavía no había sido dado permiso para construirlo, Koresh ni había nacido. El rey era Dariovesh Hamadi, de Madai, de Media. Entonces, Daniel está profetizando la construcción del segundo templo y la destrucción del segundo templo. Que tengamos el mérito de, a través del retorno de cada uno de nosotros hacia Dios, Betshuva Shleima, con un retorno completo y pleno, que podamos ver Viñana de Kuchabrihu, la construcción divina, la construcción del segundo templo, con Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días.